Para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Gloria a Dios, qué bella es esta iglesia. Hoy tenemos una invitada especial con un testimonio poderoso que yo soy el primero que quiero escuchar. Una hija de esta casa, una mujer sensible al Espíritu Santo, pero una mujer valiente, que en medio de su situación, cuando escribía, te daba ánimos a ti. Cuando tú estás pasando un momento difícil, es difícil mantener esa postura y esa fe. Y esta mujer me ministró a mí en su proceso. Y es lo que yo quiero que esta noche todos ustedes escuchen. Ashley Ramos con ustedes. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Me siento sumamente bendecida, siento mucho gozo el poder estar con ustedes en la noche de hoy. Primeramente le doy gracias al Padre por este privilegio de poder estar con ustedes. Y segundo, le doy gracias a nuestro pastor por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes las grandezas de Dios. De poder compartir con ustedes cómo Dios se pudo glorificar en mi vida por medio de un proceso tan difícil y cómo Él pudo hacer un milagro en mi vida. La noche de hoy la titulo Tiempo de Milagros. Tiempo de milagros. Muchas veces cuando vamos a la Biblia, leemos que Jesús hizo un sinnúmero de milagros. Y entre tantos milagros que Jesús hizo milagros de sanidad. Vemos el milagro de la mujer del flujo de sangre, vemos el milagro del encorvado, vemos el milagro de la mujer encorvada, del leproso, vemos el milagro de todas estas personas, ¿verdad?, que Jesús hizo el milagro. Y muchas veces leemos la Biblia y nos ponemos tan y tan felices de ver estos milagros y nos gozamos, pero pensamos que solamente estos milagros ocurrían ¿cuándo? En los tiempos de antes. Y en la noche de hoy, Dios nos viene a recordar a cada uno de nosotros que nuestro Dios es un Dios de milagro, es un Dios que sana, es un Dios que sana las enfermedades físicas, es un Dios que sana las enfermedades mentales, es un Dios que sana las enfermedades del alma. Y antes de compartir con ustedes cómo Dios se glorificó en mi vida, quiero hablarles un poco del trasfondo de mi vida para que puedan entender cómo Dios me preparó antes de entrar a ese proceso. Yo fui criada en el Evangelio, en la iglesia pentecostal. Y a los 18 años me aparto y comienzo a tratar de llenar ese vacío de Dios con otras cosas. Tenía muchos éxitos académicos, tenía éxitos laborales, pero tenía el vacío de Dios. Y un domingo 22 de enero del 2023 tomé la decisión más importante de mi vida, reconciliarme con Dios. ¿Cómo yo llegué a los pies de Cristo, hermano? Yo llegué con muchos éxitos terrenales, títulos, negocios, cosas materiales, pero yo estaba rota, estaba destruida, estaba vacía. Trataba de llenar ese vacío de Dios con cosas que realmente no me llenaban. Acababa de salir de una relación codependiente. Llegué siendo huérfana, me sentía huérfana, porque nunca tuve la presencia de un padre. Llegué a los pies de Cristo que no podía dormir. Tomaba todos los tests que ustedes se puedan imaginar y no conciliaba el sueño. No había pastillas para que yo pudiera conciliar el sueño. Estuve 3 años de mi vida que desde que yo me levantaba hasta que me acostaba, tenía un dolor de pecho constantemente. Tenía dificultad al respirar. Fui en múltiples ocasiones a sala de emergencia porque sentía que me estaba dando infarto, porque los ataques de ansiedad eran demasiados. Cuando yo llego a los pies de Cristo,
ahí Dios comienza a trabajar conmigo. Cuando yo tomo esa decisión de reconciliarme con Dios, ahí es que Dios comienza a trabajar conmigo. Ese año 2023, cuando yo me reconcilio con Dios, que fue en el Retiro Renace, en el primer Retiro Renace, ahí es donde doy ese paso. Comienzo ese año con el pie derecho, como dice el buen puertorriqueño. Los ataques de ansiedad se eliminaron. El sueño lo comencé a conciliar. Hubo cosas que automáticamente me dejaron de gustar. Hubo cosas que le perdí el interés, hermanos, porque cuando Dios toca, Dios transforma, definitivamente. Sin embargo, Dios fue trabajando conmigo unas áreas, que fue el carácter, el dominio propio. Comenzó a trabajar conmigo lo que fue la paciencia. Y quiero hacer un paréntesis porque para mí es bien importante compartir con ustedes esto. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros estamos bien distantes de Él, tomamos malas decisiones. Para mí es importante compartirlo. Mientras yo estuve alejada de Dios, mientras yo estuve separada de Él, yo tomé malas decisiones. Y a veces pensamos que porque venimos a los pies de Cristo, no vamos a tener consecuencias. Y a mí me tocó pagar consecuencias. Hago la salvedad. Venimos a los pies de Cristo, Dios nos perdona, borra nuestros pecados, pero lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y me tocó esperar 9 largos meses y Dios trabajó conmigo la tolerancia, trabajó conmigo la paciencia. Y en ese mismo año, 2023, en mi reconciliación, que fue en enero, ese año Dios trabajó conmigo la dependencia total. Dependencia total 100%. Como muchos de ustedes saben, soy psicóloga industrial organizacional y llevo aproximadamente como unos 13 años ejerciendo. Y cuando yo le entrego a Dios mi vida, le entrego mi negocio, le entrego todo. Pero yo comienzo a ver que mi barco como que comienza a hundirse. Y yo comienzo a reclamarle a Dios. Dios, pero te entregué mi negocio, te entrego mi familia, te entrego mi casa. ¿Cómo es que mi negocio se está yendo a pique? Cuando yo tenía el control de todo, cuando yo tenía control absoluto, esto no pasaba. El cliente que mejor facturaba, cerró. El otro cliente que era también excelente, uno de los mejores, vendió. Y yo comienzo a reclamarle a Dios, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es este desbarajuste? Y en ese proceso Dios a mí me hizo entender que cuando nosotros le entregamos a Dios nuestra vida y cuando le entregamos todo, Él comienza a tener control de todo. ¿Y qué es control de todo? Él comienza a quitar, Él comienza a poner. Y cuando yo logré entender eso, ahí fue que cuando Dios me dijo, ¿sabes qué? Ahora tienes otros clientes. Me duplicó los clientes, mucho más cerca y con mejor paga. Y así fue que Dios comenzó a trabajar la dependencia total antes de yo poder entrar al proceso que yo pasé. En ese año 2023, Dios cambió mi entorno totalmente. Dios me trajo amistades alineadas al propósito de Dios. 2 meses antes de entrar a mi proceso, a mi diagnóstico, Dios me permitió ver un milagro de sanidad. Una de mis amigas más cercanas, que Dios me regaló en ese año 2023, tuvo una situación de salud que encamó y la mitad de su cuerpo estaba inmóvil. Y estuve todo el proceso con ella. Y yo vi cómo esa mujer se levantó de esa cama y cómo Dios la sanó. ¿Y por qué yo le estoy explicando este trasfondo de cómo Dios fue trabajando conmigo? Es porque muchas veces Dios nos prepara antes de entrar al proceso. Muchas veces Dios nos prepara antes que entremos a ese horno de fuego. Así que le comparto todo esto para que puedan conocer el trasfondo y por la naturaleza de mi trabajo tiendo a ser muy estructurada, muy organizada, tener agenda 1 y 2 semanas antes, un mes antes. Siempre suelo hacerme estudios de salud rutinarios. Todos los enero o febrero de cada año voy y me hago los estudios. En el año 2023, en enero que me reconcilio con Dios, me hago todas mis pruebas. Voy al ginecólogo, voy a mi doctor cabecera, pruebas de sangre, de orina, etcétera, etcétera. Todo salió bien. No me llamaron, no me notificaron.
año 2024, voy en el mes de febrero. En el mes de febrero no me llaman, no me dicen nada después de los estudios. El mismo doctor que me atiende años tras años no me dice nada porque el expediente se ve, las pruebas anteriores de años anteriores, no me dice nada. Sin embargo, un miércoles 17 de julio del 2024 comienzo a tener un sangrado bien fuerte, un sangrado demasiado de fuerte, que mi mamá me dijo: Ashley, tienes que ir a sala de emergencia. Pero una vez un poco cabeciduro, yo le dije: mami, es que se me pega un COVID, un micoplasma, una influenza, mejor yo llamo al ginecólogo. Llamo a la oficina del ginecólogo, le explico a la secretaria, ella me indica: tranquila, hoy es jueves, vas a venir el lunes, te vamos a atender, ven a las 8 de la mañana. Llego el lunes a las 8 de la mañana y cuando entro a la oficina del doctor, fui la primera que la atendió. Su bienvenida fue: ¿te perdiste? Llevas 2 años dando a cáncer, hay que hacerte una intervención, ven el miércoles porque esto yo no puedo hacer más nada. Y yo le digo: doctor, ¿y el sangrado? Me dice: no, eso es normal. Y yo obedientemente salí, esa fue la única conversación. Voy a la secretaria, hago la cita y me monto en mi guagua. Y yo comencé a orar. Yo dije: Señor, esto no es normal, Padre. Yo necesito que tú me des sabiduría. Hermanos, yo no llamé a mi mamá a quejarme, a darle la mala noticia de que llevaba 2 años dando positivo a cáncer. Yo no llamé a ninguna amiga a llorar. Yo fui a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros pasamos por un momento, ya sea difícil o tengamos que tomar decisiones, tenemos que ir a los pies de Cristo. Esa es la fuente real, Cristo Jesús. Justamente mientras estoy en mi guagua orando, me llega a la mente el nombre de un doctor que me había atendido en el 2021 en sala de emergencia, que me habían tenido que operar de emergencia porque se me había torcido un ovario. Voy al teléfono, tengo el contacto, lo llamo, le explico: doctor, mi nombre es Ashley Ramos, no sé si usted se acuerda de mí, del caso tal. Me dijo: claro que sí. Su contestación: mi reina, ¿sabes qué? Yo te voy a atender mañana. Necesito que busques una copia de tu expediente a tu ginecólogo y vienes mañana. Hermano, desde ese primer momento dado yo sé que Dios estaba en control. Porque en Puerto Rico conseguir una cita médica con un especialista tenemos que esperar 3, 4, 5, 6 meses, a veces hasta un año. Al otro día, el día siguiente, voy a donde el doctor y él comienza a hacer lectura de mi expediente del que él me había solicitado. Y él me comienza a decir que él no me puede atender, que mi caso es un caso muy riesgoso, que yo llevo casi 2 años dando positivo a cáncer, que él no iba a hacer ninguna intervención porque él no sabía con lo que él se iba a encontrar. Y entonces, si pasaba algo, yo lo podía demandar a él. Hermano, yo le dije: doctor, ¿pero cómo que usted a mí no me va a atender? Y él me dijo: no, ¿y qué tú quieres que yo haga? Y yo: doctor, lo que dicte la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Y me dice: bueno, la ciencia dice que yo te tengo que operar, te tengo que hacer una intervención, te tengo que hacer un raspe del cuello del útero para poder limpiar todas esas células cancerosas, pero al mismo tiempo tengo que biopsiar más arriba en el útero para ver si esas células cancerosas pasan al útero. Y yo le dije: doctor, pues vamos a hacerlo entonces. Luego que él me explica, llamo a mi mamá, tranquila, en paz. Realmente no sentí temor, no sentí ningún miedo. Le explico todo lo que iba a ocurrir, que se preparara porque el próximo miércoles me tocaba realizarme ese proceso. Las instrucciones del doctor fue: vas a ir al hospital Pavía, vas a hacer preadmisión, vas a hacer todo el proceso, te voy a limpiar el canal del útero, voy a biopsiar y ya. El 31 de julio llega el proceso. Me hacen la intervención, me tuvieron que anestesiar completamente, me hacen el raspe en el cuello del útero, hace, ¿verdad?, la biopsia en la matriz, que es el útero, y me da las instrucciones que 2 semanas después yo tenía que buscar los resultados. ¿Qué pasa? Cuando yo tenía que buscar esos resultados, esa anestesia a mí me ocasionó muy malestar.
me daba diarrea, dolores de cólico, estuve varios días sintiéndome bien mal. Y el día de la cita que me tocaba buscar los resultados, yo llamé y me excusé y le dije a la secretaria, mira, yo me siento bien mal, honestamente, dame otra cita. Ella me dijo, muchacha, qué bueno que tú no vienes porque el doctor tampoco viene. Ven el próximo martes. ¿Qué pasa esa semana? Ese martes que yo tenía que ir a esa cita, pasa miércoles, jueves tenemos el retiro del staff del Retiro Renace, viernes tenemos el retiro, sábado y domingo se termina el retiro. ¿Qué pasa? Como soy parte del equipo del staff y soy mentora, estoy sirviendo los lunes después del retiro, yo salgo exhausta, llena de palabra, es un fin de semana espectacular, pero físicamente salimos agotados. Y ese resultado me tocaba buscarlo el martes después del retiro. O sea, domingo termina el retiro, lunes lo cojo libre a descansar y martes me tocaba ir a buscar los resultados. Pues fui acompañada de una amiga, cosa que usualmente no hago, yo siempre hago mis procesos y más cosas de salud, voy sola. Y yo le digo a mi amiga, cuando a mí me den estos resultados, vamos a hacer una fiesta allá adentro, nosotras vamos a celebrar. Y mi amiga me dice, claro que sí, vamos a celebrar. Pero de momento le digo, ¿sabes qué? Si el resultado no es favorable, yo le voy a creer a Dios. Yo le dije, yo solamente le voy a pedir a Dios que me muestre su amor en el proceso y que yo nunca me sienta sola. Esas fueron mis palabras. Pues cuando el doctor me llama, mi amiga entra conmigo, claro, porque mi amiga insistentemente quería estar conmigo. El doctor nos dice, wow, qué guapas ustedes. Y Ashley no se pudo contener. Doctor, pues claro, venimos a celebrar las buenas noticias que usted nos va a dar. La cara del doctor cambió y me dice, no mamita, no, aquí no hay mucho que celebrar. Mi amiga me mira, yo miro a mi amiga y el doctor me comienza a explicar, Ashley, el cáncer que tenías en el cuello del útero, cuando yo biopsié al útero, se encontraron células cancerosas. ¿Qué es lo que pasa? Que tú llevas desde el año 2023 dando positivo a células cancerosas. Y el cáncer del cervix es el cáncer más agresivo en las mujeres. Y es el cáncer que más rápido hace metástasis. Ashley, cada día que pasa son 2 centímetros que se riega más el cáncer. Entonces quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo se supone que yo procese esta noticia? ¿Cómo se supone que yo vengo de un retiro donde recibo palabra? ¿Cómo se supone que yo procese que yo estoy en obediencia y me dan esta noticia? ¿Cómo se supone que yo procese esto cuando yo he cerrado puertas? ¿Cómo se supone que yo procesara esto cuando tuve que soltar lo que Dios me pidió que yo soltara? ¿Cómo se supone que yo procesara esto que tuve que soltar personas que yo amaba porque eran personas que no me convenían? ¿Cómo se supone que yo reaccionara? Cuando uno le dan un diagnóstico como este, uno siente que el mundo se le cae encima. Uno siente que se acabó esto, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo les confieso, yo tuve miedo, mi amiga no se percató. A mí me temblaban las rodillas. Mi corazón no paraba de latir a millón. Y ahí es donde nosotros nos toca, a los que le servimos a Dios, ejercer nuestra fe. Nos toca ejercer nuestra fe y creer en que nosotros le servimos a un Dios vivo, que le servimos a un Dios real, que le servimos a un Dios que hace milagros, que le servimos a un Dios que sana al enfermo. Y yo me determiné creerle a Dios en medio de mi proceso. Mi pregunta fue, doctor, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Yo le escuché. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Y me dice, pues mira, Ashley, hay que operarte. Y Ashley, la más estructurada, se levanta de la silla. Deme un segundo, doctor, voy a chequear mi agenda a ver cuál es mi disponibilidad. Él me dice, mamita, ¿tú no estás entendiendo? Esto no es cuestión de tu disponibilidad. Yo te tengo que operar mañana a las 5 de la mañana.
me comienza a explicar, tu recuperación va a tardar de 30 a 45 días. Me explica, no vas a poder tener hijos. ¿Cómo yo entiendo y cómo yo puedo procesar que una mujer que no tiene hijos, que soñó toda su vida con tener hijos, no iba a poder tener hijos? Una mujer que se preparó académicamente, profesionalmente, emprendió, porque soñó darle una calidad de vida y una buena educación a los hijos que quería tener. ¿Cómo se supone que yo procesara que yo en mi mente ya tenía planificado cómo iba a ser el gender? ¿Cómo se supone que yo procesara que yo sabía cómo iba a ser mi baby shower? ¿Cómo se supone que yo procesara que mi hija se iba a llamar Esther, si iba a ser una niña? ¿Cómo se supone? Que me están dando un diagnóstico de cáncer, pero me están matando un sueño de por vida, que desde pequeña cargaba los bebés, le daba bibí, le cambiaba el pamper. ¿Cómo se supone que yo procesara eso? ¿Qué se supone que yo hiciera? ¿Que le reclamara a Dios? ¿Que fuera rebelde? ¿Que volviera a donde Dios me sacó? Fue todo bien rápido. Me dan la noticia a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, y mi cirugía es a las 5 de la mañana, menos de 24 horas. Porque era de emergencia, que me tenían que operar. Y con el pasar, el proceso de la recuperación, fue que yo vine a internalizar que yo iba a tener un sueño inconcluso. Yo vine a internalizar, porque todo fue tan rápido, yo vine a internalizar que yo no iba a poder tener hijos. Yo soñaba con tener una familia, papá, mamá e hijos. Y en ese proceso, mientras me recuperaba, que fueron muchos días, Dios me permitió entender que Él es bueno en los momentos fuertes y duros, en los momentos malos, y Él es bueno también en los momentos buenos. Que uno tal vez tiene una agenda en nuestra vida, pero Él tiene otra. Que yo puedo tener unos planes conmigo para mi vida y Él tiene otro. Me aferré y me aferro a la palabra de Dios que dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. En ese proceso, mientras estoy con el doctor, él me comienza a explicar que él va a sacar el útero, pero él va a biopsiar nuevamente para poder identificar si ese cáncer que estaba en ese útero tocó alguna otra área del cuerpo. Así que esa era una biopsia bien importante. Hermano, salí de la oficina y mi amiga me dice, ¿en qué te ayudo? Yo digo, amiga, en nada, porque es que, ¿en qué tú me puedes ayudar? Quiero hacer la salvedad de algo. Para que cuando el doctor da la noticia que yo no puedo tener hijos, mi amiga le dice, doctor, pero no hay otras opciones. Y el doctor, no hay otras opciones. Doctor, pero es que hay algo, se tiene que hacer algo tiene que haber, mi amiga. Y ella le dice, doctor, ya yo tengo 2 hijos. Yo no voy a tener más hijos. ¿Yo le puedo donar mi útero a mi amiga? Y el doctor le dice, no, mamita, eso no es así. Hay que operarla de inmediato. Así que salgo. Esos son los corazones de las amigas que Dios me ha regalado. Salgo de la oficina. Aquello fue un corre. Me dan la noticia a las 2 de la tarde. La intervención era a las 5 de la mañana del otro día. Hermano, fue una locura. Tener que llamar a mi mamá, a mis más allegados. Tener que explicarle a mi empleada, a todos mis clientes, llamarlos uno a uno, explicarles la situación.
tener que llegar a mi casa, recoger todo, hacer maleta. Y yo recuerdo cuando llamé a mi mamá, le dije, mami, vamos a hacer un tree-calling con Steven. Steven es mi hermano, que les tengo que decir algo. Y hermano, yo comencé así. Yo le dije, mami, Steven, ustedes saben que yo me reconcilié con Dios, ¿verdad? Y ellos, sí. Ustedes saben que yo me estoy congregando. Y ellos, sí. Ustedes saben que yo acabo de regresar de un retiro. Mi hermano Ashley, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Ya él estaba desesperado. Y yo les digo, yo quiero que sepan que yo tengo paz. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy tranquila con lo que les voy a decir. Tengo cáncer y mañana me tienen que operar a las 5 de la mañana. Hubo un silencio. Tengan paz. Dios está en control. Y pase lo que pase, va a ser la voluntad de Dios. No teman. No teman porque Dios está en control. Yo sé que cuando esa llamada yo la terminé, eso tuvo que haber sido una locura en mi casa. Ni he preguntado ni quiero preguntar. Llamé a mi comadre y le expliqué todo lo que estaba pasando. Y le dije, yo necesito que cuando mi familia esté desesperada, tú les recuerdes que yo estoy en paz. Y quiero que ellos estén en paz porque Dios va a estar en control. Hermanos, yo solamente quería regalarle a ellos la paz que Dios me había dado, porque realmente, humanamente, cuando me dieron la noticia, yo sentí un poco de miedo. Yo sentí nervios, pero yo sabía, hermano, que Dios me había preparado porque no era casualidad que yo haya ido al retiro y luego del retiro a mí me dieran ese diagnóstico. Dios me preparó. En el proceso de la intervención, llega el día. Yo le pedí a Dios solamente 2 cosas. Muéstrame tu amor y nunca me dejes sentir sola. 2 horas antes de yo entrar a la sala de cirugía, yo abrí un librito que tenemos todas nuestras amigas. Se llama el librito Mi Princesa, no sé si lo pueden mostrar. Y abro el libro y la primera página que sale, quiero compartir con ustedes lo que salió. Decía, princesa, no temas. ¿Estás rodeada de oscuridad y temores? Ven a mí. Cuéntame, ¿a qué le temes? ¿Al futuro? ¿Te preocupas por tu salud? ¿Por las circunstancias? ¿Acaso por las finanzas? ¿O por tu seguridad? ¿No sabes que yo soy el creador y el rey de todo lo que existe? Poseo todos los recursos del universo. Nada es más allá de mi conocimiento o mi poder. Recuerda que yo soy tu Dios y tu Salvador. Nunca te daré cargas más pesadas de las que puedes manejar. Pídeme cualquier cosa con fe y obedece todo lo que te mande hacer. Y entonces sentirás que tus temores se desvanecen. Yo soy el Señor tu Dios y me deleito en ocuparme de ti, hija mía. Así que no temas, mi princesa. Yo siempre estoy cerca de ti, con amor, tu rey y el que te conduce con seguridad. Eso fue 2 horas antes de entrar a mi proceso de cirugía. Minutos después recibo una llamada. No tenía ese contacto, contesté. Se presentan como la doctora Lilian Santos, presidenta de la Asociación Americana contra el Cáncer. Y yo, sí, saludo, ¿en qué le puedo ayudar? Me dice, mira Ashley, conozco tu situación. Te estoy llamando para dejarte saber que estamos en la disposición de ayudarte. Ashley, si te van a dar algún tratamiento y no tienes dónde quedarte, nosotros tenemos unas casas para los pacientes de cáncer para que te puedas quedar con un familiar. Si tu plan médico no te cubre los gastos, nosotros tenemos un presupuesto. Así que tienes mi número personal, me llamas lo que tú necesites. Eso solamente lo hace Dios. Hermanos, le confieso algo.
La gloria sea para Él. Hermanos, yo me metí a Google a ver si esa llamada era verdad. Yo buscando doctora Lilian Santos, porque yo me quería asegurar. Yo dije, pero yo soy una jíbara, ¿cómo esa mujer consiguió mi número? Yo dije, ¿cómo esta mujer consiguió mi número? Pero hermano, esas cosas solo las hace Dios. Abre puertas y portones del cielo. En este proceso que pasé de la operación, Dios nunca me dejó sola. En el proceso me tuvieron que transfundir sangre. Tuve una hemorragia. La hemoglobina se me bajó bastante. Me tuvieron que transfundir 2 pintas. Estuve 35 días en mi casa postrada en una cama sin poder moverme. Fue un proceso un poco incómodo y doloroso físicamente. No me podía bañar, no podía caminar. Mi mamá me lo tenía que hacer todo. Mi mamá me tenía hasta que rasurar las piernas. Una cicatriz de casi 12 pulgadas. Un Foley por 14 días que yo sentía que me quemaba, que me ardía, me molestaba. Un proceso donde yo no podía ni llorar porque me lastimaba la herida y el Foley. No podía reír porque también me lastimaba. Y yo le pedí a Dios, aún en medio de ese proceso, que me mostrara su amor. Y hermanos, yo vi el amor de Dios por medio del amor de mi mamá, presente en la foto. Mi mamá estuvo conmigo todos estos días cuidando de mí. Yo vi el amor de Dios por medio de su delicadeza. Esa señora dormía en una silla en madera, con distintas condiciones que no se puede exponer a los hospitales porque tiene un sistema inmunológico bien bajito. Y yo vi el amor de Dios por medio de mi mamá. Yo vi el amor de Dios por medio de las enfermeras, con su empatía, con su amor. Vi el amor de Dios por medio hasta del empleado de mantenimiento, siempre me daban palabra. El empleado que llevaba el desayuno, el almuerzo y la cena, siempre me decía, tú vas a salir de este cáncer, porque mi papá salió del cáncer, gracias, y está vivo, tiene 70 años, tú vas a salir de aquí, gracias. Yo vi el amor de Dios por medio de la escolta. Yo vi el amor de Dios por medio de cada uno de ustedes que estuvieron orando por mí, por medio de la pastora Edna, que se pasaba escribiéndome constantemente, llamaba a mi mamá. Yo vi el amor de Dios por medio de mis amistades. Esas amistades que Dios me trajo en ese año 2023 fueron las que estuvieron, amistades con propósito. Esas amigas estuvieron, 2 de ellas pendientes a que mi mamá desayunara, almorzara y cenara mientras yo estaba en una cama postrada. Esa amiga, una de ellas, se preocupó al ver a mi mamá en esa silla en madera y llegó con un matre inflable para que mi mamá pudiera descansar. Yo me desangré el primer día en el hospital y ahí fue que manché todas las pijamas, manché toda la ropa interior y esas amigas fueron a comprarme ropa interior y pijama. Por cierto, todavía las uso, están bellas, gracias. Al otro día que me operaron, el doctor me envió a caminar y 2 de esas amigas llegaron al hospital y me acompañaron. Muestren la foto. Mientras una cantaba, la otra danzaba y estuvieron conmigo mientras yo comencé a dar mis primeros pasos. La madre de muchas amigas mías me escribían. Hermanos, yo le voy a decir más. El mecánico de mi guagua me enviaba mensajes y canciones cristianas, dándome palabras de esperanza, de fe. Yo sabía que Dios estaba, porque en cada detalle yo lo veía a Él. ¿Qué pasa? Esa primera cita de seguimiento, después de la operación, hermanos, yo fui con una expectativa de que me quitaran el bendito Foley. Y yo llego y le digo, doctor, ¿me van a quitar el Foley? No, Ashley, no te puedo quitar el Foley. Yo me fui con coraje de la oficina, porque es que me molestaba, me dolía, sangraba, me incomodaba. Pues me fui a mi casa. En mi segunda cita de seguimiento
vuelvo nuevamente con la misma expectativa, que me quitaran el Foley. Y nuevamente el doctor me dice, Ashley, yo sé que tú estás bien frustrada con este Foley. Yo te lo voy a quitar, pero te quiero decir algo y que quede claro. By the book, ese Foley son 14 días, porque hay algo que tú no sabes que ocurrió. Tu vejiga en el proceso se laceró, yo la tuve que reconstruir, la tuve que coser y te la tuve que poner. ¿Qué pasa? Si yo te dejo ese Foley, si yo te quito ese Foley, cuando tú estés durmiendo, esa vejiga se va a llenar de orín, se va a seguir llenando, va a estallar y te tengo que volver a operar. Hermano, yo sentí una voz audible que me decía, sométete y obedece. Sométete y obedece. Le dije, doctor, el tiempo que sea necesario, yo voy a tener el Foley, no se preocupe. Y es increíble cómo un Foley ministró mi vida y de qué manera. Porque yo entendí que a veces nosotros pasamos por situaciones que no nos agradan. Pasamos por situaciones que nos duelen. Pasamos por situaciones que nos incomodan. Pasamos por situaciones que le reclamamos a Dios, pero muchas veces son necesarios por nuestro bienestar. Ese dolor que yo sentía, esa incomodidad, ese ardor, yo decía, Dios mío, que me quiten esto. Pero mi doctor tenía un plan perfecto. El plan perfecto que tenía el doctor era que yo disfrutara de una vejiga saludable hoy por hoy. Y muchas veces nosotros pasamos por procesos que nosotros le reclamamos a Dios. Dios, pero esto a mí me duele, esto me rompe el alma, esto me tiene desesperado, esto me incomoda. Pero es parte del proceso, porque el plan de Dios es que pases por el proceso para que puedas disfrutar de lo que Él tiene destinado para la vida de cada uno de nosotros. En mi tercera cita de seguimiento era la más importante. Ahí yo iba a saber si ese cáncer se había regado en alguna otra parte de mi cuerpo. ¿Qué yo hice? El día antes llamé a una amiga mía, de mis amigas con propósito. Le digo, ¿tú quieres hacer un ayuno conmigo? Y ella, claro, amiga, claro, vamos a hacer el ayuno. ¿En qué nos vamos a enfocar? En dar gracias. En ese ayuno yo le di gracias a Dios por todos los detalles que yo viví y vi su amor. Le di gracias por su amor, por su bondad, por mostrarme su presencia en medio del proceso. Pero les confieso que mientras oraba yo le decía, Señor, yo no te puedo mentir, Padre. Mi corazón anhela que mañana a mí me den una noticia que estoy libre de cáncer. Pero Padre, si no es tu voluntad, yo la acepto. Pero no me dejes sola, no me sueltes en el proceso. Recuerdo que le dije a mi mamá, mami, pase lo que pase, es la voluntad de Dios, tenemos que aceptarla. Si hay que pasar por algún otro proceso, lo vamos a pasar. Y si me muero, yo me voy con Él. Fue fuerte cuando entramos a la oficina del doctor, porque el doctor nos dice, no he querido abrir el sobre, Ashley. Estaba esperando que tú llegaras. Así que vamos a leer ahora tus resultados. Hermano, y literalmente el sobre estaba sellado. Y le abre el sobre y comienza a leerlo, dizque en inglés. Y para colmo, unos términos de medicina. Y yo, Jesucristo de la gloria. Pero él comienza a reírse. Y yo comienzo a reírme. Porque yo dije, esta sonrisa es de victoria. Hermanos, mi mamá me mira, como quien dice, dime qué está diciendo. Y yo empiezo a reírme y él me dice, qué bendecida eres, Ashley. Y comienza a discutir conmigo los resultados. Me dice, Ashley, tu matriz estaba midiendo 40 centímetros cuando se supone que midiera 10 centímetros. Tenías una hemorragia, tenías cáncer. Luego de sacar ese útero,
yo limpié todo lo que esa matriz había tocado. Y quiero que sepas que los resultados arrojan negativo a cáncer. Eres libre de cáncer, no hay que darte quimio, no hay que darte radio, estás sana. La gloria es de Dios. Hermanos, ¿y qué yo hice antes de recibir el milagro? Hermanos, lloré, oré, no me cansaba de orar. Escuché las voces correctas en mi proceso. Realicé el ayuno que hice con mi amiga. Alejé todo aquello que no me edificaba. Y hoy por hoy le puedo decir que soy otra persona, porque los procesos tienen propósito. Aprendí a agradecer. Hoy doy gracias porque camino, porque yo no caminaba. Hoy doy gracias porque me enyangoto, porque yo no me podía enyangotar. Hoy doy gracias porque me arrodillo, porque yo no me podía arrodillar. Hoy doy gracias porque estoy viva. A veces nosotros pensamos y creemos que somos merecedores, mientras hay personas que están en una sala de intensivo luchando para poder sobrevivir, y nosotros somos bendecidos y muchas veces nos olvidamos de agradecer. Tenemos que ser agradecidos. En el proceso aprendí que nosotros podemos tener nuestra agenda, pero Dios es quien lleva la agenda de nuestras vidas. En el proceso entendí que nuestro entorno es bien importante, porque cuando nosotros no tengamos la fuerza, esos son los que nos van a llevar a los pies de Cristo. En el proceso yo entendí que cada día trae su propio afán. En el proceso yo entendí que las preocupaciones hay que dejárselas al Señor, porque Él es quien tiene control absoluto. En el proceso entendí que los procesos tienen propósito. Quiero mencionarle algo. El domingo, cuando se termina el retiro, Dios me da una palabra por medio de la pastora Malix. Y Dios me dice por medio de Malix: pronto vas a estar dando tu testimonio más rápido de lo que tú piensas. Hermanos, yo no lo entendí. A mí se me había olvidado que me habían hecho una biopsia el 31 de julio. Yo dije, yo no sé qué testimonio, porque yo no estoy pasando por ningún proceso. Eso fue, la palabra la recibí domingo, lunes lo cojo libre y martes me dan el diagnóstico. 4 meses después de la recuperación, estuve con el grupo de las amadas compartiendo el testimonio. Y hoy, 8 meses después, estoy aquí compartiéndolo con ustedes. La gloria sea para Dios. Dios obró en medio del proceso de una manera extraordinaria. A casa de mi mamá llegó una persona con un sobre. Cuando la persona se fue, que abrí el sobre, en el sobre había exactamente la misma cantidad de mi sueldo mensual. Exactamente el mismo tiempo que estuve postrada en una cama. A mí no me hizo falta nada. Dios proveyó todo económicamente. Cuando yo regresé a trabajar, que yo iba donde mis clientes, me entregaban un sobrecito con dinero. Porque cuando nosotros le creemos a Dios, ahí es donde Él pone su mano sanadora. En medio de mi proceso de recuperación, hermanos, vi peticiones contestadas. Yo oraba por años, para que mi familia volviera a los pies de Cristo. Mientras yo estaba en el proceso de recuperación, caminaba lentamente todos los domingos, iba a la iglesia a mi mamá, porque mi mamá vive bastante lejano y yo me quedé en su casa todo ese tiempo. Y toda mi familia fuimos junto a la iglesia. Y hoy por hoy, mi hermano se congrega con su esposa y con su hijo. Los procesos tienen propósito. En la Biblia dice, en Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hermanos, todo obra para bien. Y antes de culminar, quiero hacer una lectura bíblica. Ya estoy terminando. Y es una historia que nosotros conocemos.
la hemos leído un sinnúmero de veces, pero mientras me preparaba, hubo unas palabras en específico que capturaron mi atención. Y se encuentra en Lucas 8, del 43 al 48, y dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice: pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en médico en cuanto tenía, y ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por la causa que le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos el milagro, pero hay dos palabras que capturaron mi atención, y es en el versículo 44 dice: ella se acercó. Y en el versículo 47 dice que ella se postró y le declaró la causa por la cual le había tocado. El Padre esta noche nos invita a que nos acerquemos a Él, a que nos postremos a sus pies, a que le digamos cuál es nuestra situación, a que le digamos cuál es nuestro diagnóstico, a que le digamos cuál es nuestra necesidad. El Padre te invita a acercarte, a postrarte, a declararle, y Él hará de acuerdo a su voluntad. Vemos el milagro de sanidad, pero vemos también fe y acción en esta mujer. Cuando hablamos de fe, la Biblia dice en Hebreos 11: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero al mismo tiempo vemos una acción. El Padre nos invita a accionar, y esto implica oración, búsqueda de conocimiento, obediencia y alabanza y gratitud. Cuando nosotros hablamos de oración, es esa comunicación directa, ¿verdad?, que tenemos con el Padre, donde nos expresamos y tenemos ese contacto directo con Él, donde nosotros le dejamos saber cuáles son nuestras aflicciones, donde le dejamos saber cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestros miedos. En la búsqueda de conocimiento es la lectura de la palabra, que nos ayuda a comprender cuál es su voluntad, y al mismo tiempo vamos a reforzar nuestra fe. La obediencia demuestra nuestra fe y al mismo tiempo nuestro fiel compromiso, que demostramos ese pacto de amor que nosotros hicimos con Él. Y por último, la alabanza y gratitud. La alabanza y la gratitud expresan nuestra fe y confianza plena en Dios, y al mismo tiempo estamos honrando a Dios cuando le alabamos. En Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud en medio del proceso promueve paz y felicidad, aún nosotros sin ver el milagro de Dios. En la Biblia vemos milagros de sanidad y vemos milagros también de personas que fueron procesadas, pero Dios se glorificó. Yo no sé en la noche de hoy cuál es tu diagnóstico. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es el problema que usted está enfrentando.
Yo solo sé que yo le sirvo a un Dios vivo, a un Dios real, que si hizo milagros en los tiempos de Jesús, que hace milagros en estos tiempos también. Que si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Solo tenemos que tener ese acto de fe y vamos a accionar. Y Él hará de acuerdo a su voluntad. Antes de entregar la parte, ahí mismo donde ustedes están, quisieran que cierren los ojos. Y vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Gracias, Padre, por esta noche. Te adoramos, te alabamos. A ti, Señor, es la gloria y la honra. Primeramente, Señor, venimos con un corazón agradecido. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por ese sacrificio de tu Hijo de ir a la cruz del Calvario y morir por cada uno de nosotros. Sacrificio que nos regala la salvación, pero también nos regala la sanidad. En esta noche, Padre, intercedemos, Señor, por cada enfermo. Primeramente, Padre, yo te pido la paz a sus corazones, la paz a los enfermos, a su entorno y a su familia, Padre. Padre, un diagnóstico nos estremece, un diagnóstico nos provoca miedo y muchas veces nos provoca incertidumbre. Yo te pido, Padre, que les brindes de esa paz que solo tú sabes dar. Padre, abrázalos en estos momentos, Señor. En estos momentos derrama sobre ellos un bálsamo de paz. En esta noche no solo te pedimos, Señor, por sanidad física, sino, Señor, te pedimos por salud mental y salud emocional. Padre, tú eres un Dios real, tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios de milagros. Y pedimos, Señor, que si es tu voluntad, Padre, tú hagas el milagro. Señor, si tu voluntad es pasar por el proceso como me tocó a mí, yo te pido, Señor, que tú te manifiestes de una manera especial. Yo te pido que tú le muestres tu amor, Señor, por medio de los profesionales de la salud. Yo te pido, Señor amado, que tú le muestres tu amor por medio de la familia, por medio de la comunidad de fe, por medio de las amistades, Padre. Manifiéstate en sus vidas, Padre, que ellos puedan entender que los procesos, Señor, tienen propósito. Te pido, Señor, que nunca se sientan solos. Permítele, Señor, tener una buena red de apoyo. Padre, yo te pido que seas tú abriendo las puertas, Señor, para que puedan conseguir, Señor, los especialistas correctos, los medicamentos correctos, los tratamientos correctos. Abre puertas y portones a su favor. Pon tu mano, Señor, para que todos estudios que se tengan que realizar, Señor, puedan ser aprobados inmediatamente por los proveedores de la salud. Padre, para ti no hay nada imposible. Padre, así mismo como lo hiciste, los milagros en la Biblia, como lo hiciste conmigo, Señor, tú lo puedes hacer con cada uno de ellos. Yo te pido, Señor amado, que estos enfermos, Señor, de ellos surjan testimonios y que por medio de ellos vengan personas a tus pies. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú seas con ellos, Señor, desde su levantar hasta su acostar. Señor, en esta noche cancelamos todo diagnóstico. Declaramos mente y cuerpo sana, Señor. Declaramos, Señor, que cada célula, Padre, que cada órgano, Señor, que cada azúcar, que cada colesterol, que cada presión arterial, que cada depresión, que cada ansiedad se alinea y se ordena por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Declaramos sanidad en esta noche sobre la vida de los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Yo no sé tú, pero yo necesitaba escuchar esto. Ponte sobre tus pies. Cómo Dios nos prepara. Antes de terminar, vamos a hacer una oración. Repite con nosotros: Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados.
bienvenido a la familia de Dios.